No podemos seguir dándole la espalda a nuestra realidad, a nuestros hermanos, a nuestra madre la tierra. Mientras en el mundo, especialmente en algunos países, reaparecen diversas formas de guerras y enfrentamientos, los cristianos queremos insistir en nuestra propuesta de reconocer al otro, de sanar las heridas, de construir puentes, de estrechar lazos y de ayudarnos. Que el Señor los bendiga. Allá Bolivia. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Gracias por acompañarnos en la televisión pública con este programa especial de Visión 7, el Papa y la visita a Latinoamérica. La primera que diagramó Francisco, él mismo pensó todos estos países que está recorriendo. Por eso, durante las próximas horas vamos a compartir con todos ustedes parte de este recorrido. Ale. ¿Cómo está Silvia? ¿Cómo están en casa? Feliz Día de la Patria, feliz 9 de julio. Lo estamos compartiendo con una visita realmente magnífica del Papa a Latinoamérica. En este momento, en la Plaza Cristo Redentor, en Bolivia, hay casi 1.200.000 personas según los reportes periodísticos que llegan desde Bolivia. Vamos a estar compartiendo la única misa del Papa Francisco en su estadía de 48 horas en Bolivia. Tenemos invitados en la mañana de hoy para que nos acompañen y nos ayuden a entender la importancia que tiene esta visita. Estamos con el embajador argentino ante la Santa Sede, con Eduardo Valdés, a quien le agradecemos su presencia. Buen día, un gusto estar acá y es verdad, no solo lo eligió él, por primera vez el Papa hace una salida donde habla en su propia lengua, en el español, y ahora vamos a ver acá en Bolivia que va a agregar el quichua y el aymara y el fin de semana en Paraguay el guaraní, así que bueno, feliz de estar acá. Muchísimas gracias, Eduardo. Y también nos acompaña Washington Uranga, colega, periodista de Página 12, investigador, docente universitario. ¿Qué tal, Washington? Muy bienvenido. Buen día. La verdad que es una alegría estar acá y una alegría que el Papa esté en América Latina, que haya elegido volver a su tierra, América Latina, y que haya elegido además los países más pobres, Paraguay, Ecuador y Bolivia. Vamos a escuchar qué dice el Papa en la jornada de hoy, cuáles son sus conceptos. Ha tenido definiciones políticas, podemos decirlo así, Valdés, en estas primeras 48 horas, en su etapa ecuatoriana. ¿Cómo lo analiza usted? ¿Qué es lo que ha dejado estas 48 horas en Ecuador? Bueno, creo que el Papa viene a acercar, entre otros motivos, a este viaje, a las conferencias episcopales, a los gobiernos populares, ¿no? Que casualmente 24 horas antes de que llegara el Papa, la conferencia episcopal ecuatoriana parecía como querer meter una grieta y había sacado como un documento muy duro contra el presidente Correa, y el Papa ni bien llega en el aeropuerto, en ese recibimiento, y le hace ya corta distancia y es como que
se encolumna más detrás de la política que de las rencillas internas. Lo mismo va a pasar ahora en Bolivia, donde la Conferencia Episcopal Boliviana tiene a maltraer a Evo Morales. Quiero decir que tanto Evo Morales como Rafael Correa, después de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, deben ser los dos jefes de Estado que más han visto al Papa. Yo le calculo 3 veces cada uno. Tienen mucha influencia en la última encíclica del Papa, la Laudato Si, la Carta a la Tierra de Evo Morales, hay párrafos enteros. Y a Rafael Correa el Papa lo invitó hace 2 meses a una cumbre que hubo en la Casina Pío IV, en la Academia de Ciencias Pontificias, donde vinieron todos los especialistas del mundo del ambiente, y donde el único político invitado fue Rafael Correa, que tiene un gran trabajo sobre el tema de ambiente. Entonces, muchas de estas cosas son las que acercan al Papa a Ecuador y a Bolivia. A Paraguay después les cuento cuál es. Unidad, integración y también el tema político, tal como lo resaltaba Eduardo. Por eso aprovechamos y le preguntamos a Washington Uranga sobre una frase en particular que pronunció Francisco anteayer nomás, cuando hablaba de los liderazgos únicos. Washington, ¿a qué se refería en el marco de este viaje, donde el tema socioeconómico es uno de los principales? Yo creo que en la línea de lo que decía el embajador, en realidad a lo que se está refiriendo el Papa es: necesitamos liderazgos, pero al mismo tiempo necesitamos diálogos, necesitamos miradas diversas. Me parece que también está introduciendo otros temas. Hoy tiene un encuentro muy importante que es con los movimientos sociales, un encuentro mundial de movimientos sociales al que lo introduce Evo Morales, segundo encuentro, el anterior fue en el Vaticano. Evidentemente este Papa es un Papa que tiene mirada política estratégica. Y en esa línea vamos a encontrar todos los discursos. En esta gira habla 20 veces. Sí. Obviamente todas sus intervenciones tienen sentido religioso, pero tienen sentido religioso con una mirada que es política en el sentido también de la Iglesia latinoamericana. La Iglesia latinoamericana hace opción por los pobres, opción preferencial por los pobres, eso es lo que lo ha distinguido. Entonces, cuando él vuelve a las raíces de la Iglesia latinoamericana, insiste en esto, los pobres, los excluidos, y en el compromiso político-social. Ha tenido definiciones realmente concretas en su paso por Ecuador. Recordemos que 24 horas antes de la llegada del Papa hubo 2 manifestaciones que estuvieron a punto de colapsar con el intento de algunos grupos de traspasarla. Una a favor, evidentemente, de Rafael Correa, el apoyo, y una contramarcha también, queriendo en algunos casos hasta intentar llegar hasta la Casa de Gobierno de los ecuatorianos, ¿no? Llegó en un clima realmente muy complicado el Papa a Ecuador. Y no lo eludió, no eludió el tema. Cuando llegó, se refirió al tema, pidió diálogo, y cuando pide diálogo para todo el mundo, pide diálogo desde la mirada de la oposición, desde la mirada del gobierno. Obviamente después hay las manipulaciones que todos conocemos de las miradas interesadas, las presiones interesadas. Pero no elude los temas, afronta los temas, y yo creo que en la misma línea, ayer hubo una alusión clara a la necesidad del diálogo entre Bolivia y Chile para buscar una alternativa al diferendo por la salida del mar. El embajador debe saber más que yo de eso, pero tengo algunas informaciones que me dicen que el Vaticano está trabajando intensamente en eso, con el sigilo y con la reserva que se mueve la diplomacia vaticana. Hablando del Papa como mediador, una de las últimas experiencias tiene que ver con Estados Unidos y Cuba. Por eso, ¿por qué no entre Bolivia y Chile para la salida al mar, Eduardo Valdés? ¿O sí? Yo creo que toda la acción de Francisco tiene que ver con ese tender puentes y derribar muros, y de si es posible mediar y que convivan lo antes posible pueblos que están enfrentados. No solo cuando él va a Corea del Sur está mirando a Corea del Norte, cuando él va a Turquía está pensando en Armenia, tan estaba pensando en Armenia y en abrir la frontera con Armenia, que el 12 de abril, 10 días antes de los 100 años del genocidio turco, él hace una misa extraordinaria que invita a toda la colectividad armenia de la diáspora y ahí habla del genocidio, o sea,
Francisco, si vino a Bolivia es porque va a hablar de lo que dice Washington Uranga. Y si va a Chile es porque va a... No elude los temas, no elude los temas. A ver, embajador, usted como un hombre de la diplomacia, ¿es mucho más fácil para los países en posiciones contrapuestas tener una mediación papal que llegar a un acuerdo entre las partes si no hay una mediación papal? Mire, yo mediación papal he visto la que hubo entre nosotros en el BIL, no he visto otras mediaciones papales. Lo que quiero decir es que... Me refiero a una intermediación. Me da la sensación que el Papa se metió. Yo no lo veo a Chile, honestamente, queriendo involucrar al Papa en el tema de la mediación sobre su salida al mar. No lo veo. Sinceramente, tanto la repercusión periodística, algunas interlocuciones que yo tengo en el Vaticano, creo que el Papa se mete porque le parece una injusticia. Ese es el tema por el cual él se mete. Y guarda que no se entre a meter en reparar al Paraguay en la Triple Alianza, porque también yo lo he escuchado a él en su intimidad hablar de eso, o sea... Una deuda económica importantísima. También, y una deuda humana, claro. Se ha diezmado ese pueblo, la verdad, Paraguay, que era una potencia que había empezado a producir, a industrializar su país, y por eso fue condenado. Bueno, o sea, él no elude, y estos tres países, como decía Washington, fueron elegidos por él. Ustedes fíjense que cuando él sale, la primera vez que sale de Italia, el Papa siempre sale de las periferias donde dice que se ve mejor el centro. La primera salida en Italia fue Lampedusa. Él quiso ir a visibilizar a los migrantes, claro, que es la atrocidad más grande que yo estoy viendo en este momento en Europa, son los nuevos desaparecidos, porque no sabemos cuántos por día, pero son cientos por día que se caen al mar y que no quieren mirar para otro lado, más los que llegan que no los quieren distribuir. Después, el segundo lugar donde él va es Albania, justo cerca de Charlie Hebdo, del ataque del Estado Islámico hacia Francia, y en donde hay una población muy alta musulmana, y el Papa no se cayó la boca. Habló allí que cuando atacan a tu madre muy seguido quizás tengas reacciones como las que habían sucedido. Y después el último lugar, que es cuando está yendo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 7 de junio, el 6, el Papa va a Sarajevo, va a Bosnia. Si vemos este paralelo, son países perdedores de guerra y él los elige porque creo que la primera intención de él es reparar. Sí, pero digo, yo creo que tiene además una mirada respecto de qué es lo que está pasando en el mundo. Me parece que es muy cercana a lo que el filósofo italiano Gianni Gattimo plantea. Es decir, él dice, en este momento no hay una guerra mundial, pero vivimos en microconflictos. Hay una cantidad de microconflictos en el mundo y por otro lado tiene una mirada sobre eso diciendo las grandes religiones monoteístas, no solamente el catolicismo, sino las grandes religiones monoteístas tienen una responsabilidad en función de la paz y de garantizar la paz. Washington, el Papa ha venido a Latinoamérica a hablarle a la gente. ¿Querés que compartamos a ver qué ha dicho la gente en estos días de recorrida que tiene el Papa por Latinoamérica? Vamos a escuchar ahora en minutitos nada más los testimonios de todos aquellos fieles que se acercaron de manera multitudinaria. Hacíamos referencia a esta llegada y esta expectativa por ver, por tratar de tocar, de acercarse al Papa, de ver muy pero muy cerquita el Papa móvil y todos aquellos que manifestaban casi de manera calcada su alegría, su emoción, su conmoción por estar cerca del Sumo Pontífice. Estas son imágenes que están en vivo, son de Bolivia. Exactamente. Fíjate vos que en su paso por Ecuador tuvo una misa ante 700.000 personas primero, ante 1 millón, primero fue en Guayaquil, luego en Quito, la más multitudinaria, y ahora estamos en la Plaza Cristo Redentor, en Santa Cruz de la Sierra, la única misa en su paso por Bolivia que va a realizar el Papa, donde se estima que ya hay
1.200.000 personas aguardando a Francisco. Muchos argentinos han viajado especialmente a Bolivia para participar de esta celebración. Recordamos que el Papa estuvo muy pocas horas. Cuando llegó a La Paz se hablaba mucho, le vamos a preguntar luego a Valdés. Bueno, aprovechamos, se lo preguntamos ahora. Esto que se decía, ¿no? La altura, los 3.800 metros de altura pueden ser perjudiciales para la salud del Papa con sus 78 años. La chuspa que le regaló Evo Morales apenas baja del avión para tratar de aminorar un poco los efectos de la altura, pero bueno, un Papa que quiso ir de todas maneras, ¿no? No se esconde. Y él tuvo una operación de pulmón cuando era joven, pero no tengo certeza si eso le molesta o no con la altura, pero que él quiso ir. Lo único que sabemos es que hubo una reducción en la duración del discurso de Evo Morales, que estaba previsto que hablara durante 15 minutos, y la reducción fue a 5 minutos. Puede ser. Ha sido, me parece, completando una cosa que ha dicho Washington de Gianni Bátimo. Gianni Bátimo es un gran filósofo, un filósofo marxista, que se encontró con el Papa hace 10 días. Me tocó estar ahí en Torino, cuando el Papa va por el Sudario y estaba, porque él es de ahí, y gritaba, hay que armar. Él era un hombre que viene del Partido Comunista, de la izquierda, entonces decía que en las viejas épocas, en la época del partido, estaba el Comité Internacional, el Comintern, y gritaba de ahí, ahora armemos el Papintern, gritaba Gianni Bátimo, que está muy... Bueno, la izquierda... Hoy Francisco se referencia, ¿no? Toni Negri dice en su libro Imperio, y ahora lo volvió a resucitar, de Imperio, que fue escrito en el 97, que los comunistas italianos van a redimirse el día que venga un papa que levante la imagen de San Francisco de Asís. Vino el papa y están conmocionados, no hablan. O sea, hoy la figura del cambio, de la justicia, de la equidad, es Francisco. Y yo aprovecho para decir una sola cosita. El Papa emitió un comunicado el martes pasado a solidarizándose y estando al lado del pueblo griego, porque acá mucho no salió, pero lo escribió y lo firmó con un comunicado oficial, no era una cosa que él decía. O sea, 4 días antes de ese plebiscito, el Papa acompañó al pueblo griego, y eso, como no les gusta a algunos dueños de medios, se visibiliza poco. Hablando de pueblos. Ahora sí compartimos con ustedes entonces los testimonios de todos los que se acercaron para participar de las misas y ver de cerca al Papa Francisco. Todo muy lindo, te da una paz interna tener el Papa aquí, es algo impresionante y nada, que trae paz. Lo más importante es que al ser un Papa latino, él está inmerso y está consciente de la realidad de Latinoamérica, totalmente diferente a la de la Europa. Uy, es una emoción ver que el Papa haya visitado el Ecuador, para que así, a ver si no tenemos un poco de paz en nuestros corazones. Los cristianos todos debemos estar muy felices porque Él nos ha visitado. Nosotros vivimos aquí, en Guayaquil, hace muchos años, y vinimos a ver el Papa. Estamos muy contentos de poder participar en esta reunión. Como argentino, un orgullo inmenso por lo que está haciendo, una demostración de su historia, de lo que él ha sido como sacerdote en Argentina y lo que está haciendo ahora en el mundo. ¿Qué esperas del Papa? ¿Qué esperas de esta misa? Que nos ayude, nos aconseje a los que somos familia, que nos sepa dar el consejo de la familia, el hogar, para que se mantenga unida. Quiero pedirle de todo corazón al Santo Padre que nos regale muchas bendiciones a nuestro país, que todo sea conformidad, que todo sea salud y bienestar para todos los ecuatorianos. Chicos, ¿saben que el Papa hace especialmente esta misa por los pobres, los enfermos, los necesitados? Sí, eso es muy especial para todos nosotros, que Él haga una misa para todos nosotros. Algo muy hermoso por mí, es algo muy especial, algo muy santo, lo que siento al estar mirándolo a nuestro Papa. Realmente fue una emoción impresionante ver su paz, es un ente de luz que iluminó y nos guió hacia la fe que el pueblo ecuatoriano tanto estaba esperando y lo anhelábamos con mucha esperanza. Hermoso. No hay palabras. Muy bello la venida de él, no sé. Es algo que nos llena el espíritu, que a veces estamos un poco bajos. Eso es lo que más le sentimos en el corazón todos. Hace mucho tiempo que necesitábamos esto, que alguien que estuviera aquí con nosotros, ¿quién más que el Papa, que es nuestro Padre, el más grande,
para que esté aquí, nos bendiga, que nos ayude y que nos rece por nosotros, por tanta violencia, tantas cosas malas. Es una bendición para el Quinche, para todos los católicos que somos de este lugar. Nos sentimos muy felices. Gracias. Es una admiración grande que venga un representante de Dios acá y entonces estamos felices y contentos. Muy hermoso poderlo contemplar al representante de la iglesia y al seguidor de Pedro. ¿Qué sintió cuando lo vio? Una emoción muy grande como católicos que somos y bendecidos de que esté en el Quinche. El corazón es muy grande y sabemos que la iglesia está presente, los católicos estamos presentes aquí. Somos felices porque le tenemos al Papa Francisco aquí en Ecuador. Es una emoción muy grande. Yo como quincheña les abrimos las puertas de la iglesia, del corazón, a todos los peregrinos, a toda la gente. Es algo emocionante. Que Diosito nos bendiga a todos por medio del Papa. No sabe que yo le vi el momento que le vi al Papa, una alegría, una emoción. Es como que él nos dio una santa bendición a todos y a todo el mundo. Me siento feliz, que nos bendiga a todos y a todos los enfermos y que nos sane de todas las enfermedades. Contanos qué sentiste cuando viste al Papa, cuando pasó por el lado tuyo. Es una felicidad muy buena, nos dio la bendición a nosotros porque es una alegría muy feliz porque esta parroquia es muy chiquita y del Quinche es una parroquia muy bonita y me sentí muy bien. Representantes de las distintas comunidades que en Ecuador recibieron al Papa Francisco, cada uno con su vivencia, cada uno con su emoción. Y en un ratito nada más vamos a estar compartiendo también las homilías, esas palabras que eran tan esperadas por todos los feligreses y por aquellos que también se acercaron para ver de cerca a este Papa Francisco. Bien, Silvia, le vamos a pedir que nos acompañe Washington durante la transmisión, también al embajador Valdés. Vamos a hacer una pausa, estamos esperando la palabra del Papa en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en esta transmisión especial, un 9 de julio en la República Argentina, siguiendo las alternativas de la gira del Papa Francisco. Señor, ten piedad.